Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, Primera de Pedro 5, 1, pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Como dice la palabra ahí en el Salmo 27:13, Señor, hubiésemos desmayado si no hubiésemos creído que haremos de ver tu bondad, Señor, en la tierra de los vivientes. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas ver tu bondad, Señor, que nos permitas conocer tu gloria, que nos permitas, Señor, verdaderamente deleitarnos en tu amor y conseguir en Él, como dice tu palabra, la plenitud de Dios en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre, Señor. Utiliza este tiempo, Señor, que estamos en tu palabra, para instruir a tu pueblo y que seas tú, Señor, instruyéndonos y edificándonos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús pedimos. Amén. Ok, básicamente Primera de Pedro, como siempre, hacemos un poco de preámbulo porque tenemos que saber lo que estamos leyendo en el contexto de dónde está. Y la Primera de Pedro es una epístola donde el Espíritu de Dios busca equiparnos con esperanza o con la esperanza necesaria para nuestro peregrinaje por este mundo de sufrimientos y para que ese peregrinaje sea para nuestro beneficio en vez de nuestra ruina. ¿Por qué? Bueno, porque la enseñanza bíblica no es si hay pruebas, sino cuando las tengas. No es si tenemos pruebas, sino cuando las tenemos. Y sufrir con o sin esperanza tiene resultados completamente diferentes y opuestos. Sufrir con esperanza produce paciencia, que lleva a la santidad de la vida eterna, como dice la palabra, pero si sufrir sin esperanza, más bien produce frustración, una raíz amarga en el corazón, como dice en Hebreos 12:15, que lleva a la corrupción y a la muerte espiritual. En definitiva, la enseñanza principal de Primera de Pedro, porque tenemos que discernir lo que el pasaje que se está estudiando hoy en el contexto del mensaje global de la epístola. Y la epístola tiene un mensaje principal, y el mensaje principal hemos visto que es que tenemos que aprender a besar en vez de resentir la vara del Señor. Tenemos que aprender a besar, recibir, sabiendo que viene de una acción de un Dios de amor que está soberano de las situaciones, aprender a besar la vara del Señor en vez de resentirla. ¿Por qué? Porque las pruebas de sufrimiento, y ahí está, las pruebas de sufrimiento son la herramienta que Dios utiliza para enriquecernos con tesoros eternos, para enriquecernos en las cosas de Dios. Y hemos visto que la bandera de Primera de Pedro, lo que tenemos que recordarnos y levantar cada vez que estamos pasando por problemas y circunstancias difíciles y la aflicción por la cual Dios nos deja pasar, es que Dios nunca dijo que iba a ser fácil, sino que va a valer la pena. Dios nunca ofreció una vida libre de problemas, más bien los problemas y las aflicciones están garantizadas que va a suceder en este mundo, y Dios nunca dijo que iba a ser fácil, sino que va a valer la pena, que algo bueno va a salir de esto, que si confiamos en Dios y pasamos por la prueba y nos dejamos entrenar por ella, algo bueno va a salir de eso, y esa es la bandera que levantamos, o aprendemos a levantar al estudiar aquí Primera de Pedro. Primera de Pedro, básicamente, estamos ahorita en el capítulo 5, pero el apóstol Pedro, después de haber expuesto una serie de privilegios y responsabilidades que tenemos en Cristo en la primera y segunda parte de la epístola, en los capítulos 1, 2 y 3, y luego mencionar en el capítulo 4 una serie de beneficios con los cuales los cristianos somos bendecidos cuando estamos dispuestos a pasar por sufrimientos acorde a la voluntad de Dios, que es la tercera parte de la epístola. Ahora, entonces llegamos a la parte donde Pedro, vemos que en este capítulo 5, la última parte de la epístola, nos da unas exhortaciones finales, y ahorita en el capítulo 5, la primera parte del capítulo 5, nos da una exhortación acerca de cómo debe ser el pastoreo de la iglesia de Dios aquí en la tierra. Y con eso, bueno, vamos a leer los versículos 1 al 4 de Pedro capítulo 5, y dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Y ahí está, mira,
ese es el texto que vamos a estar estudiando hoy, pero primero que nada, que veamos que mira, W. Philip Keller en su libro El Señor es mi pastor, mira cómo pone, y leo, dice, no es casualidad que Dios haya decidido llamarnos ovejas. No es casualidad, no es un accidente que Dios haya decidido llamarnos ovejas. El comportamiento de las ovejas y el de los seres humanos es en muchas maneras similar. Sí, mira, las ovejas simplemente no saben cuidarse a sí mismas, como algunos podrían suponer. Más que cualquier otro tipo de ganado, las ovejas requieren cualquier cantidad de atención y cuidado meticuloso. Y la verdad es que, bueno, eso es lo que dice este autor, W. Philip Keller, y el punto es que es verdad. Dios nos llama, nos hace llamar, nos llama en la palabra ovejas y nos equivale a las ovejas y vemos que hay una similitud verdadera entre nosotros, el comportamiento que tenemos nosotros como seres humanos perdidos, necesitados de Dios, y las ovejas como las vemos en el día a día si tenemos, interacción con ellas. Una de las cosas, lo primero que vemos que hay de similitud es que las ovejas tienden a perderse. Las ovejas tienden a perderse. Mira, Dios ha creado la mayoría de los animales con un sorprendente instinto para encontrar su camino a casa. Si se pierden, saben cómo regresar. Digamos, los salmones van y bajan al agua salada y en cierto momento van y suben exactamente al río de donde nacieron, y saben, las aves migran por cientos y cientos de kilómetros y regresan donde deben estar. La mayoría de la creación tiene un sorprendente instinto para encontrar su camino a casa. Las ovejas, sin embargo, si se desvían del camino y dan a parar en un territorio desconocido, se desorientan completamente y son incapaces de encontrar su camino a casa. Entonces, las ovejas tienden a perderse. Yo no sé si tú te identificas, pero ya yo me identifiqué con esta parte. Pero segundo, vemos que las ovejas tienden a consumir lo que les hace daño. Las ovejas por sí solas tienden a consumir lo que les hace daño. Mira, aunque lo que hacen es comer y beber, si se pierden son incapaces de conseguir adecuado alimento y agua. Sin la atención de su pastor, las ovejas comen cualquier tipo de planta, sean sanas o sean venenosas por igual. No, se comen lo que sea, bueno o malo. Ellas necesitan ser dirigidas a aguas que no sean impuras o estancadas, demasiado calientes o demasiado frías, o aguas que no corren con demasiada fuerza. Por eso es que en el Salmo 23:2 dice que junto a tranquilas aguas me conduce, dice el salmista, porque tienden básicamente a consumir y a buscar y como que se dejan embaucar por lo malo, por el poco discernimiento que de forma natural tienen. Pero no solo eso, no solo tienden a perderse, tienen tendencia a consumir lo que les hace daño, pero también tienen tendencia a la inmundicia. Mira esto, tienen tendencia a la inmundicia. Las ovejas necesitan cualquier cantidad de asistencia. Mira, debido a la alta cantidad de grasa que segregan y que impregna su lana, esa lana se llena de sucio, ¿no? Y de basura, la basura que vuela con el viento. Y como ellas no tienen la capacidad de limpiarse a sí mismas, permanecen inmundas hasta que los pastores las trasquilan. Y no solo eso, sino que entre trasquiladas, la acumulación de sucio en sus rabos, y miren esto lo aprendí hace poco, pero la acumulación de sucio en sus rabos, si no es cortada, hace que no puedan defecar. Y tienden a enfermarse y hasta morir. Entonces los pastores necesitan que los pastores, imagínate la cantidad de cuidado que necesitan las ovejas. Y además son extremadamente vulnerables. Mira, ya que son incapaces de defenderse a sí mismas en contra de depredadores, porque lo único que saben hacer cuando son atacadas es correr despavoridas, ¿no? Bueno, no saben defenderse y lo que hacen es correr despavoridos, entonces por eso los pastores tienen que estar constantemente cuidándolas. Y mira, yo te digo una cosa, con razón, en la Escritura, Jesucristo nos llama ovejas. Mira, con razón la Escritura dice, refiriéndose a las multitudes de gente perdida, que Jesús dice en Mateo, por ejemplo, Mateo 9:36, dice que al ver las multitudes Jesús tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor.
Eso es lo que dice, que Jesucristo cuando veía las multitudes de gente, de la gente perdida, sin pastores, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Eso es en Mateo 9:36, pero en Marcos 6:34 dice que cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. En el Antiguo Testamento, Isaías mismo, refiriéndose a la condición perdida de los seres humanos, nos llama en Isaías 53:6 que todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Entonces, no es casualidad que la Escritura, Dios haya decidido llamarnos ovejas y nosotros veamos el comportamiento de las ovejas y entender que necesitan pastoreo, que necesitan constante cuidado. Obviamente el pastor supremo es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo utiliza, digamos, a los pastores, a los copastores, para ayudar y cuidar a su rebaño. Mira, y para entender entonces las exhortaciones que Pedro hace acerca de cómo debe ser el pastoreo en la iglesia, porque eso fue lo que vimos en los versículos 1 al 4, podemos hacer las 4 preguntas. Entonces, estos 4 versículos podemos resumirlos en 4 preguntas. La primera pregunta es, y vamos a responder hoy con estos versículos, obviamente, es que ¿cuáles son los puntos más importantes acerca del pastoreo de la iglesia? Pregunta número 2 es, ¿quién necesita pastoreo? Pregunta número 3 es, ¿cómo se debe pastorear? Y la última pregunta que vamos a ver es, ¿cuál es la razón por la cual los pastores deben pastorear? Primero que nada, ¿cuáles son los puntos más importantes acerca del pastoreo de la iglesia? Y eso lo vemos ahí en el versículo 1 y el principio del versículo 2. En el versículo 1 dice que a los ancianos que están entre ustedes, yo, y este es Pedro hablando obviamente, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores al rebaño de Dios que está a su cargo. Cuiden como pastores. Y el primer punto, que es obvio que vemos en este pasaje, es que el Espíritu Santo afirma categóricamente que la responsabilidad del liderazgo espiritual de la iglesia pertenece a los ancianos de la iglesia. Y ancianos no significa nada más los más viejitos. Los ancianos está hablando de los maduros en la fe. Mira, en el Nuevo Testamento se utilizan 3 términos diferentes de forma intercambiable para referirse a estos hombres. La palabra anciano, que viene del original presbuterión, que está, bueno, aquí la utilizan en 1 Timoteo 5:19, en 2 de Juan 1:1, en 3 de Juan capítulo 1, dice, pero la palabra anciano, ese término, enfatiza la madurez espiritual necesaria para el oficio. Pero esa palabra anciano también se utiliza en forma intercambiable con la palabra obispo. Eso lo vemos en otras instancias. Obispo o guardián o supervisor, ¿no? Que es la palabra episcopos, que está aquí en el capítulo 2:25, en Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3:2, Tito 1:7. Pero este es el término obispo, es un término que enfatiza la responsabilidad general de supervisar o de velar por el bienestar de lo que se está a cargo. Entonces, anciano hace mención acerca de la necesidad, de la madurez necesaria para el oficio. Obispo habla de la responsabilidad general de supervisar o de velar por el bienestar. Y la otra palabra es pastor. En el original es poimen, y que está, por ejemplo, en Efesios 4:11. Y es un término que enfatiza el corazón y actividad principal de alimentar al rebaño, enseñándoles la verdad de la palabra de Dios. Entonces, esos 3 términos se usan para referirse a los mismos hombres, a las mismas personas, solo que cada término se enfatiza en un ángulo diferente, pero los 3 términos se utilizan para referirse al mismo grupo de personas: ancianos, obispos o pastores. Mira, en el Antiguo Testamento está lleno de referencias a los ancianos de Israel, lleno de referencias a los ancianos de Israel. Y vemos que entonces, lo primero que vemos es que son los ancianos de la iglesia los que están responsables para el liderazgo espiritual de la iglesia. Y el otro punto que vemos es que es significativo, pues, ¿no? Que Pedro utiliza el número plural de la palabra anciano. Porque él dice ancianos y habla en plural. Y la realidad es
que la pluralidad de ancianos en la iglesia local resguarda contra el desbalance. Y realmente no un anciano, obviamente que aquí corremos con lo que el Señor provee, si hay un anciano hay uno solo, que es un líder, un pastor, pero la idea es que haya una pluralidad de ancianos, de gente madura que ayudan al liderazgo de la iglesia. Puede que dentro de ese grupo haya uno que es el dirigente del grupo, pero que la iglesia está supuesta a ser entrenada y liderizada no por una sola persona, sino por una pluralidad de ancianos. Como vemos aquí en la palabra, mira, la pluralidad de ancianos también ayuda a mantener la continuidad de la iglesia, porque si la iglesia depende de un solo pastor, entonces cuando ese pastor se va o tiene que irse por una razón u otra, puede que se descontinúe la obra de Dios, y eso no es el plan de Dios. Por eso que el ideal bíblicamente es que haya una pluralidad de ancianos. ¿Qué más vemos aquí en esta como puntos importantes? Es que Pedro nos da una lista de motivaciones convincentes para su exhortación a los líderes de la iglesia a pastorear. Porque lo que está haciendo Pedro es exhortando a los líderes a pastorear, a utilizar digamos, el don que Dios les ha dado. Y Pedro, lo primero que hace es que Pedro, que es un apóstol respetado, vemos lo que está haciendo ahí, es que siendo un apóstol respetado, uno de los 12 apóstoles originales se identifica con ellos al llamarse a sí mismo un anciano como ellos. Entonces imagínate, Pedro, el gran apóstol, se está llamando anciano como ellos, como quien dice, llevándose al punto de que está exhortando, dándonos al hacerse uno como las personas que está exhortando. Y otra motivación, y lo vemos ahí, pero ancianos como ellos en el versículo 1, pero otra motivación es que el haber sido uno de los 12 apóstoles originales que caminó con Jesús por más de 3 años y haber sido testigo presencial de los sufrimientos de Cristo, como dice en el versículo 1, lo califica a Pedro como una fuente, digamos, una fuente fidedigna para exhortar a los ancianos a cumplir con su llamado de pastoreo. Y también vemos que Pedro menciona ahí la gloria que se ha de revelar. Y al mencionar esto de la gloria que se ha de revelar, lo que está haciendo es motivando por expectativa. Motivándolos por expectativa a la recompensa por fiel servicio al Señor. Como dice 1 Corintios 15, 58, dice: por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. La exhortación es progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. El mismo Señor en Lucas 19, 17, en la parábola dice: hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, dice, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. El punto es la expectativa, y menciona y motiva por expectativa de los premios que hay para el fiel servicio. Pero no solo, mira, esos son los puntos importantes acerca del pastoreo de la iglesia, pero número 2 de las preguntas que utilizamos para ver estas exhortaciones es la pregunta de ¿quién necesita pastoreo? ¿Quién necesita pastoreo acorde a este texto? Y lo vemos ahí en el versículo 2, porque no es que el rebaño de Andrés, o el rebaño del pastor Lucho, el rebaño del pastor X, fíjate lo que dice ahí, cuiden como pastores ¿a quién? Al rebaño de Dios que está a su cargo. Mira, en este texto aquí vemos claramente, ¿no?, que los ancianos de la iglesia tienen la más seria responsabilidad de pastorear no su propio rebaño, sino el rebaño que pertenece a Dios. ¿Okay? Es en Hechos 20:28 dice que tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Entonces, entendamos, los que somos pastores tenemos que entender que el rebaño no es el rebaño mío ni el rebaño del pastor X, sino estamos como de copastores pastoreando el rebaño de Dios mismo. Y dice que el cual Él adquirió con su propia sangre. Y es un rebaño básicamente de ovejas tontas,
como somos todas las ovejas, somos ovejas tontas, pero somos ovejas tontas que son indescriptiblemente amadas. ¿Ok? Porque eso es lo importante. Somos necios, somos pecaminosos, pero somos amados. Y descansamos en ese amor, y ese amor es el que nos santifica, el que nos cambia, el que nos llama a su presencia, y el que en última instancia nos da la capacidad de conocerlo y satisface las necesidades de nuestra alma. Mira, el hecho que Jesucristo pagó por su rebaño con su propia sangre enfatiza el valor que la iglesia tiene para el Señor. Porque la Biblia y Pedro, ciertamente ya en el capítulo 1, hizo mención a esto. Aquí en Hechos 20:28 dice, el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. En el capítulo 1 Pedro lo pone, ¿se acuerdan de esta manera? Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, tenemos que entender que los pastores están llamados a manejar con sumo cuidado en las ovejas de la iglesia que tienen a su cargo, como quien trata con un objeto de bien delicado, pero que es infinitamente amado por la persona más importante de la creación, Dios mismo. ¿Ok? Entonces, sí somos ovejas tontas, pero somos amados incondicionalmente, increíblemente amados por el todopoderoso Dios del universo, y la iglesia es preciada a los ojos del Señor, porque Él con su propia sangre pagó por ella. Pero entonces, mira, no solo quién necesita pastoreo, sino número 3, cómo se debe pastorear. Porque este versículo, en este pasaje, vemos cómo se debe pastorear. Y la respuesta la vemos ahí en el versículo 2 y 3, donde dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Y fíjate que aquí Pedro responde la pregunta de cómo se debe pastorear con respuestas tanto positivas como negativas. Él está diciendo unas cosas que se deben buscar y está también advirtiendo unas cosas que se deben evitar. ¿Okay? Y este pasaje a los que pastoreamos nos da, es primordialmente para nosotros los que estamos de pastores, pero también sirve para las ovejas discernir el tipo de pastores que quieren buscar que sean las personas que los alimentan espiritualmente. Y vemos entonces la respuesta con que Pedro responde cómo se debe pastorear con cosas negativas y cosas positivas. De hecho, da 2 cosas que se deben buscar y 3 cosas que se deben evitar. Vamos a ver una a la vez. Entre las cosas positivas que dice este pasaje, o las cosas que nosotros debemos buscar, primero que nada vemos ahí que dice cuiden o apacienten como pastores. Y después dice con afán de servir, o en realidad como Dios quiere, pero eso es como con afán de servir en el original es una palabra que no se utiliza en español, que es obispando. Lo que pasa es que esa palabra como obispando no existe en español. La traducen con afán de servir. Pero la palabra es obispando, como quien dice, siendo obispo o ejerciendo el obispado. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Porque obispo, a veces pensamos en eso en obispo y suena así súper religioso y nos imaginamos a un patas con un disfraz. Pero en realidad ese no es el punto. El punto de obispo significa, y es un verbo que habla de guardar, de supervisar, de cuidar diligentemente. Eso es lo que es un obispo. ¿No? Tenemos que muchas veces dejar a un lado lo que venimos entendiendo hasta ahora acerca de cierta palabra y dejar que sea la Biblia la que nos explique exactamente qué es lo que esa palabra significa. Y un obispo no es más que una persona que está ejerciendo o está haciendo el obispado, que es la forma, que es guardar, supervisar o cuidar diligentemente. Básicamente estar pendiente de la condición de las ovejas con el propósito de guiarlas, resguardarlas y alimentarlas. Entonces, cosas que se deben buscar en el pastoreo es
servir con afán de servir, es decir, con un afán, digamos, de cuidar, de supervisar diligentemente y resguardar el bienestar de las ovejas para alimentándolas y resguardándolas. La segunda cosa que vemos acá que se debe buscar, o las cosas positivas, es que dice ahí, sean ejemplos para el rebaño. Mira, sean ejemplos para el rebaño. Y déjame decirte que esto son altas exhortaciones y traen bastante luz que quema, sobre todo de este lado, porque yo soy uno de ellos, de esos pastores que han respondido al llamado, y muchas veces sentimos, wow, Señor, ¿estás seguro que me llamaste a mí? Porque aquí dice que sean ejemplos para el rebaño. Algo que a mí yo nunca me he sentido como buen ejemplo de nadie. Mas, sin embargo, aquí la palabra nos está llamando a ser ejemplos para el rebaño. Dice que básicamente los pastores están llamados a estar envueltos en la vida de sus ovejas con el propósito de proveer un palpable ejemplo a seguir. Y la verdad que en cierta forma sí, ¿verdad? Somos ejemplos, porque no estamos llamados a ser perfectos, porque aquí hay uno solo que fue perfecto y es Jesucristo. Estamos llamados a vivir en humildad delante de Dios y confesar nuestro pecado y ser ejemplos de una vida verdaderamente quebrantada delante de Dios, que acepta su necesidad de cambio y está buscando la provisión de Dios, no para ponernos una máscara y pretender que somos lo que no somos, sino más bien para ser genuinos y vivir en la luz, porque si vivimos en la luz, en la gracia de Dios Dios nos da lo que necesitamos, pero si nos ponemos la máscara, entonces no tenemos nada. Pero por eso es que estamos llamados a ser ejemplos. Y esa palabra ejemplo muchas veces no es para sentir de que tenemos que ser perfectos y pretender ser perfectos, no, ser ejemplos de ser genuinos, ser ejemplos de un verdadero pecador salvado por gracia. Bueno, Pablo va hasta el punto de decir, mira, en 1 Corintios 4:16, por tanto les ruego que sigan mi ejemplo, dice Pablo, ¿no? Que sigan mi ejemplo. Y lo repite en 1 Corintios 11:1, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? En Hebreos 13:7, mira, dice, acuérdense de sus dirigentes o de sus líderes espirituales que les comunicaron la palabra de Dios y dice, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Entonces, los líderes espirituales están llamados a ser ejemplos. Y para ser ejemplos tienes que vivir en la vida diaria con ellos y compartir compartir la vida y ver cómo se lidian cuando tienes un hijo que comete pecado, cómo se lidia cuando tú mismo caes en pecado, cómo se lidia para amar a tus enemigos y que poco a poco, en la medida que somos genuinos, y vivimos delante de Dios sin máscara, somos ejemplos de cómo vivir una vida delante de Dios. Pero eso en cuanto a las cosas positivas que debemos buscar, ¿no? Servir con afán de servir y ser ejemplos para el rebaño. Pero también nos da Pablo, o mejor dicho Pedro, aquí unas cosas negativas o cosas que debemos evitar. Y como ovejas tenemos que estar pendientes de que las congregaciones y la gente que son nuestros líderes espirituales no estén dejándose embaucar por este tipo de cosas que vamos a ver acá. Por ejemplo, lo primero que ves dice que no pastoreemos por obligación. Que no pastoreemos por obligación. Ahí la palabra obligación es la palabra anacastos, que habla de obligación como forzado, de forma involuntaria. ¿Por qué digo esto? Porque hay otros pasajes donde el mismo Pablo, 1 Corintios 9:16, dice, sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Pero esa obligación que está hablando Pablo no es la misma que está hablando Pedro aquí en 1 Pedro capítulo 5. Dice, no lo hagan por obligación, mas sin embargo Pablo decía que él estaba bajo la obligación. Bueno, son dos tipos de obligaciones diferentes. Básicamente, cuando aquí Pedro está diciendo que no pastoreen por obligación, es diciendo que no pastoreen por algún otro motivo que no sea amor. ¿Okay? Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios 9:16 que él está bajo la obligación de hacerlo, y de paso es otra palabra en el original, es agnake, pero que habla que es por necesidad, como que si algo va a explotar dentro de Pablo si él no lo hace. En 2 Corintios 5:14, él dice, el amor de Cristo nos obliga.
¿no? Pero ahí está hablando de otra palabra, de obliga, de sineco, que habla de impulsar o de mover o de energizar. El punto, en última instancia, es que el pastoreo es un llamado que se hace por amor al Señor. Un llamado que se hace por amor al Señor. Si no se hace por amor al Señor, se va a estar haciendo por otras motivaciones que no son adecuadas. Y se debe evitar. No por obligación o por cualquier motivo diferente al amor. Lo otro negativo que nos dice aquí que tengamos cuidado es que no lo hagamos ni por ambición de dinero, dice. Ni por ambición de dinero o codicia. Y déjame decirte que hay bastante de eso allá afuera, ¿no? Y obviamente estas escrituras, cuando yo las leo personalmente, no son para mí apuntar afuera, sino para mí resguardarme de mi propia codicia. Pero yo como pastor, estoy supuesto a también advertirlos a ustedes y instruirlos de cómo detectar lo que no debe haber en un pastor. Bueno, lo que no debe haber, codicia tenemos todos, pero lo que no debemos estar dejándonos llevar por ella. De hecho, mira, entre los calificativos escriturales de un líder espiritual de la iglesia, vemos en 1 Timoteo 3:3, dice que el obispo no debe ser borracho ni pendenciero ni amigo del dinero, ¿no? En Tito 1:7, Pablo lo dice de nuevo, el obispo tiene a su cargo la obra tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser, dice, intachable, no arrogante, ni irrecundo, dice, ni codicioso de ganancias malavidas. ¿Ok? Y hay que tener cuidado de eso, de la codicia o de ser pastor por la oportunidad que significa de hacer dinero. Bueno, te digo una cosa, ese no es la experiencia mía de que el pastoreo sea algo para poder hacer dinero. Más sin embargo, entendamos esto, que si bien los pastores están llamados a resguardarse de la codicia y que no se esté pastoreando por lo que podemos obtener de la gente, sin embargo, Pablo enseñó claramente en las Escrituras que el pastor tiene derecho a vivir del ministerio. ¿Okay? En 1 Corintios 9:7 habla claramente de esto, y el 9:7 y el 9:14, pero en el 14 dice, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de ese ministerio. ¿Okay? De hecho, en 1 Timoteo 5:17 dice que los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, es decir, de paga más generosa, especialmente los que predican o los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Así que no es que está mal que los predicadores, que los dirigentes de la iglesia vivan del Evangelio, pero sí hay que tener cuidado de la gente codiciosa o de los que se están dejando llevar por codicia para administrar como una vía de hacer dinero. Mira, cuidado con los falsos maestros, es una de las advertencias más prominentes del Nuevo Testamento. Cuidado con los falsos maestros. Es más, de hecho, segunda de Pedro, en el capítulo 2, miren lo que dice Pedro, y advierte claramente al respecto. Dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al Señor mismo que los rescató. En el versículo 3 dice que llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. ¿Okay? Entonces, estén pendientes de señales de avaricia en los que les enseñan las verdades de la palabra de Dios. Si el punto principal siempre es en la ofrenda y cuánto vas a dar y todo está alrededor del diezmo y el da esto y el da. Cuidado, ¿no? Ejercitemos el discernimiento, porque los pastores no están llamados a estar en el ministerio por ambición de dinero. La última que vemos acá y que dice aquí es que no sean tiranos con los que están a su cuidado. No sean tiranos con los que están a su cuidado. O básicamente está hablando del abuso de autoridad.
Y esa es otra tendencia que tenemos los seres humanos, y cuando estamos en posición de liderazgo espiritual, ahora tenemos una tremenda herramienta de manipulación que podemos utilizar para entonces caer en el abuso de autoridad. Miren, Mateo 20:25, el Señor mismo lo dice así: cuidado, como ustedes saben, dice Jesucristo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ahí dice, no sean tiranos con los que están en su cuidado. Bueno, cuidado con los dirigentes que caen en la tentación de ejercitar el abuso de autoridad. Mira, cuidado con los líderes de la iglesia que demandan sumisión. Cuidado con los líderes de la iglesia que demandan sumisión, porque la sumisión es algo que se ofrece por convicción propia. Sumisión es algo que se ofrece por fe. Sumisión que se demanda es de un corazón pecaminoso. Nosotros nos sometemos por convicciones personales. De la misma manera los pastores con las ovejas, los esposos con las esposas, inclusive hay cuidado con los líderes de la iglesia que demandan sumisión. Eso está aquí violando esto que dice aquí: no sean tiranos con los que están a su cuidado. Cuidado con los líderes de la iglesia que buscan gobernar tu vida, porque los líderes de la iglesia no son el Espíritu Santo. Que quede claro, ¿no? En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y hay iglesias donde se ejercita un excesivo pastoreo, donde todo lo que hacen las ovejas tiene que pasar por la aprobación de los pastores, y se crea una situación donde ya la gente no sigue al Espíritu Santo, sino que sigue a sus pastores. Y si bien estamos aquí supuestos a ayudar, veniendo a un lado, no estamos en ningún momento llamados a interponernos, porque en realidad entre el alma y Dios hay un solo mediador, y ese mediador se llama Jesucristo, el Pastor Supremo. Y cada vez que un pastor se está poniendo en el lugar del Espíritu Santo, está haciendo más bien de estorbo. De igual manera, cuando cada vez que tú, como oveja, en vez de ir directo al Señor y querer escuchar de Él, siempre estás buscando de otra persona, también estás cayendo en error. Porque Dios le habla a sus hijos a través de su palabra y su Espíritu si lo buscamos. ¿Okay? La última pregunta que respondemos hoy, entonces, ¿cuál es la razón por la cual los pastores deben pastorear? ¿Cuál es la razón por la cual los pastores deben pastorear? Y eso lo vemos, la respuesta la vemos ahí en el versículo 4, donde Pedro dice: así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Mira, así cuando aparezca el Pastor Supremo, obviamente hablando de Jesucristo, porque la palabra aparezca es la palabra que se manifieste o se revele, en referencia primordialmente a la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo se aparezca, el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Y eso de corona de gloria, ¿cómo es eso? Una corona, bueno, ¿sabes qué? Mira, básicamente la corona de gloria habla de premios por fidelidad de servicio. Y no quiere decir que es verdaderamente una corona per se, pero en el ámbito de cuando esto se fue escrito, en los Juegos Olímpicos no se dan medallas, sino se dan coronas. Entonces está hablando de premios, y habla de premios por fidelidad de servicio. Y si bien estamos en gracia, hay la enseñanza de los premios por fidelidad de servicio el Nuevo Testamento está repleto de esta doctrina y no podemos escapar de ella. Hay diferencia de premios acorde a la fidelidad de tu servicio al Señor. En 1 Corintios 9:24, por ejemplo, dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina y ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre.
No solo en 1 Corintios 9, sino en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿No? Hay premios por fidelidad de servicio. Segunda de Timoteo 4:8 dice que por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. En Apocalipsis 2:10, mira cómo lo pone el Señor mismo, dice, no tengan miedo de lo que están por sufrir. Te advierto, ¿no?, que en algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hay una clara doctrina de premios por fidelidad de servicio, de la cual no podemos escapar, y obviamente está llamada a motivarnos a la fidelidad, motivarnos a enfocarnos en las cosas eternas y que algo bueno va a salir de nuestra fidelidad. No es que es lo mismo si yo soy fiel o si soy infiel, porque estamos en gracia y todo va a ser igual. No, la Biblia, de una manera que no podemos poner una con la otra, enseña esta doctrina, y el Nuevo Testamento está repleto de ella, que hay premios por fidelidad de servicio. Y esa es la razón por la cual primordialmente los pastores deben ejercitar el don de pastoreo, como dice ahí, para que cuando aparezca el pastor supremo ustedes reciban la inmarcesible corona de gloria. Por lo que hay una motivación eterna. Y la motivación y el premio siempre es el Señor mismo. ¿Okay? Y te digo, pero no solo en la eternidad, porque este versículo o esta palabra donde dice aparezca, que refiere a que se manifieste, se revele, y es en referencia primordialmente, como les dije, a la segunda venida de Jesucristo, también, pero es también para esta vida. Porque dice, cuando el Pastor Supremo aparezca o se manifieste, bueno, mira lo que dice el Señor mismo en Juan 14:21. Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, ¿y qué más? Y me manifestaré a Él. Aquí, en esta vida. Entonces, no todo es para cuando nos premios cuando nos muramos, sino en esta vida también. Vamos, en la medida que vamos colectando tesoros espirituales, en esa medida se va reflejando en la libertad que podemos vivir aquí en esta vida. En 2 Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de la misma imagen, en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu, como por el Señor el Espíritu. Entonces vamos transformados, no solo cuando el Señor se aparezca en su segunda venida, sino también cuando el Señor se vaya manifestando en esta vida, en la medida que vamos siendo fieles a su servicio. Él se va manifestando y vamos siendo transformados y vamos adquiriendo la verdadera libertad que todos añoramos, una libertad para no vivir en pecado, una libertad para estar libres de angustia, una libertad para vivir en paz. Y por eso es que el Salmo 27:13, el salmista dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado,
eres amado.